Muy buena familia, ¿qué tal estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Hola Luna, ¿qué tal estás? Un segundito que voy a poner aquí el panel que se me olvidó. ¿Dónde era? Aquí. Paneles. Usar. Perfecto. Bien. Muy bien. ¿Qué tal estamos familia? ¿Cómo empezamos esta semana, este lunes? Pues aquí estamos. Una semanita más haciendo un live improvisado por la mañanita. Vamos a hablar sobre este temita de los dones, clarividencia, clarisentencia, clariaudiencia, todas estas claris y dones que son un tema que siempre también preguntan mucho y están un poco relacionados, todo siempre está relacionado, ¿no? Pero hola Sol, ¿cómo estás? Con lo que estuvimos viendo en el último live sobre ataques energéticos, ¿vale? Así que, bien, bueno, un segundito que vamos a ir aquí escribiendo. Bien, vamos a hablar sobre las claris, clarividencia, clarisentencia, ¿vale? Lo voy a comentar desde el punto de vista en que lo entiendo, obviamente. Siempre, como os digo, no todo lo que digo es una verdad absoluta. Simplemente es mi forma de poder entenderlo. ¿Bien? Un segundito si cierro esto. Vale. Vamos ahí. Vamos actualizando un poquito todo. Bueno, para entrar en contexto, tenemos que recordar un poquito, antes de empezar a hablar sobre los dones y las claris, ¿vale? A mí no me gusta llamarlos dones, ¿sí? Yo siempre lo llamo como sentidos extrasensoriales, ¿vale? Nosotros luego a nivel de calle, digamos, que sí que le llamamos dones, clarivilas, claris, etc. Bien, nosotros somos seres humanos, ¿vale? Vamos acá a hacer unos dibujitos, vamos a empezar, ¿sí? Para poder un poquito entender. ¿Vale? Bien, este monigote representa el ser humano, ¿vale? Vamos a hacer ahora un poquito el tema del espíritu, ¿sí? Los 7 cuerpos, porque está muy relacionado el tema de los 7 cuerpos, ¿vale? Bien. No soy muy bueno dibujando, pero bueno, más o menos se va a entender qué es la idea. Hola Jorge, bendiciones, ¿qué tal estás? Bienvenidos, bienvenidas todos, todas. Físico, mental, emocional, el cuerpo etérico. Uy, se me borró ahí. Bueno, etérico, causal. Ah, no, el causal era en celeste. No en azul. Este es el búdico. El azul en búdico. Entonces, en celeste. En celeste, aquí tenemos el cuerpo causal, el cuerpo búdico
y el cuerpo átmico. ¿Vale? Esta es la forma en la que siempre vamos representando el espíritu. ¿Sí? Un segundito que se me cayó un marcador. Acá está. Bien. No sé si se ve bien en la pantalla. Se ve medio fulero, ¿no? No se ven bien los colores. ¿Por qué? Bueno. Aquí lo que he hecho es el monigote, un poco del ser humano, ¿no? Y lo he dividido en los 7 cuerpos, ¿vale? Con colores, pero no se nota en la pantalla, una pena. Tenemos el rojo, que sería el cuerpo físico, el naranja, que es el cuerpo emocional, el amarillo, que bueno, aquí es rosado, que sería el cuerpo mental, luego el verde, el cuerpo etérico, el celeste tenemos el cuerpo causal, en azul tenemos el cuerpo búdico y en violeta tenemos el cuerpo átmico, ¿vale? Entonces tenemos el átmico, el búdico, así podemos ver un poco mejor los colores, me parece a mí. Ustedes me dicen, ¿se ven bien los colores o no? Luego tenemos el causal, tenemos el etérico, emocional, no, mental, perdón, emocional, y el físico. Bien. Ahora vamos a ir yendo luego a este diagrama, a este dibujito, un poco del espíritu humano, ¿sí? Porque tiene que ver un poco en cómo recibimos la energía, cómo la percibimos. Entran en juego todos estos cuerpos, ¿sí? Del espíritu. Tanto el etérico, el causal, el búdico, el átmico. Funciona un poco, no sé quiénes de aquí han visto los videos en donde hablamos sobre la canalización, ¿vale? Si habéis visto los videos en donde hablamos sobre canalización, cómo funciona, ¿vale? El tema de los dones es algo similar, por así decirlo, ¿vale? No igual, pero similar en funcionamiento, ¿ok? Bien, entonces, si te interesa el tema de los dones, si te interesa todo este tema de la clarividencia, la clariaudiencia y todo esto, ¿sí? Lo de ver, oír, sentir, pero quizás a veces no sabes si es intuición real, a veces no sabes si es ansiedad, a veces no sabes si es autosugestión. Esto es una pregunta que se hace mucha gente. ¿Cómo sé si lo que estoy sintiendo o percibiendo es un don, es algo de esto de las claris o es autosugestión? ¿Vale? Vamos a ver eso hoy. Vamos a aprender a diferenciar un poquito cuándo es autosugestión, cuándo realmente es parte de estos sentidos extrasensoriales, ¿sí? Y sobre todo vamos a entender algo que es muy importante, porque vamos a aterrizar todo esto con bastante criterio, que yo creo que lo más importante es el criterio en todos estos temas, porque siempre andamos viendo, o al menos yo me he encontrado con muchas explicaciones que no tienen un criterio sólido y, y lo que dicen es como que se desvanece, ¿sí? No hay como una base. Entonces, algo que quiero aclarar desde el principio, ¿vale? Cuando hablamos, no me gusta usar la palabra dones, aunque lo pongo aquí en el título, pongo en el título un poco para que la gente pueda entender de qué estamos hablando, pero yo no, personalmente no utilizo esta palabra de dones, ¿vale? ¿Por qué? Porque dones sería como algo especial que tiene una persona, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo,
Messi tiene el don de jugar al fútbol, ¿no? Y hacerlo como nadie. ¿Podríamos llegar a ser Messi si nos esforzáramos con mucho esfuerzo y con mucha dedicación? Podrías tener la misma fama, carisma, etcétera. Podrías o no. Y ahí es donde entra el tema del don, ¿verdad? Porque es algo que hace especial a alguien. Hola María. Sin embargo, cuando hablamos de estos dones espirituales, por así decirlo, las claris, ¿no? Vamos a entender que, o como lo planteo, que no es algo especial de una única persona, ¿vale? Todos, todos tenemos estos sentidos extrasensoriales. Hola, Beat Vagaban. Hola, Vagaban. Todos tenemos estos sentidos extrasensoriales. No sé por qué se ve como medio nublado, ¿no? Se ve como si hubiera como una capilla en la cámara, como medio nublado. Bueno, no pasa nada. Sí, sí, no sé. Es lo que estoy intentando. No sé si es porque se cayó o qué. O es la luz. O qué, Joracas. Ahí parece que un poquito mejor. Bien. Entonces, vamos a ver también que no es algo de solo unas personas, de unas pocas personas, sino que es algo que todos tenemos, estos sentidos extrasensoriales, ¿vale? Que llamamos luego claris, ¿ok? Pero vamos a explicarlo bien a fondo luego. También vamos a ver esto del criterio, ¿sí? Esto del criterio me refiero porque mucha gente viene, tengo algún don, yo quiero desarrollar este don, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Y aquí siempre hay una pregunta que vamos a hacer, que es clave, y es, ¿para qué lo quieres? ¿Y desde dónde lo quieres? ¿Sí? Esto va a ser una pregunta clave, sobre todo para un tema de criterio. Bien, vamos a empezar. Si te interesa todo este tema, quédate, comparte, dale tap tap. Bien, Jorge, ¿qué tal estamos? Ahora sí se ve, ¿no? Listo, buenísimo. Si tenéis preguntas mientras voy explicando, podéis hacerlas, por supuesto, ¿vale? Aquí estamos para responder. Sí sé la respuesta, porque no siempre sé todas las respuestas. Así que bien. Bueno, tenemos que entender una cosa, que es que esto que llamamos dones, que voy a empezar a llamarlo, en vez de decirle dones, voy a empezar a decirle sentidos extrasensoriales, ¿vale? Estos sentidos extrasensoriales, dones, no son una medalla espiritual, ¿vale? Son canales de percepción, cómo percibimos la realidad. ¿Sí? Siempre hablamos de que la realidad la vamos a percibir desde nuestra conciencia, ¿vale? Nuestra conciencia va a ser, digamos, la que observa. La conciencia no juzga, la conciencia no etiqueta, la conciencia simplemente observa, ¿vale? Observa y es consciente de sí misma cuando, cuando esa chispita de nuestra esencia, que es parte de esa conciencia, llega al cuerpo mental y gracias al ego, la conciencia se autopercibe a sí misma y por eso podemos autopercibirnos, ¿vale? Hola Mel, ¿qué tal estás? Exacto, todos los tenemos, María, exactamente. Eso es exactamente una de las cosas que hoy vamos a impulsar. Gracias Mel por esa rosita blanca. Entonces, la conciencia, que es la que va a observar, se hace consciente en el cuerpo mental, esto lo vimos muchas veces, ¿sí? Pero luego nosotros vamos percibiendo la realidad, vamos sintiéndola a través de las diferentes capas del espíritu, el cuerpo átmico, búdico, causal, etérico, mental, que va a ser el que le dé la forma, ¿vale? Siempre el mental, digamos, como el que juega el último papel, ¿vale? El último papel en la interpretación, ¿sí? Porque la mente siempre busca etiquetar, ¿vale? Busca explicación, ¿vale? Etiquetar, explicación, ¿sí?
juzgar, la mente es la que juzga, sobre todo esto es bueno, esto es malo, ¿vale? Entonces vamos a ir percibiendo a través, hola Cris, ¿cómo estás? A través de todos estos cuerpos y vamos a ir formando un poco toda esa realidad, ¿vale? Ahora, como digo, estos dones, gracias Cris por si quieren, estos sentidos extrasensoriales, simplemente son canales de percepción, ¿vale? Es como un canal abierto que se conecta a nuestro sistema nervioso, ¿vale? Y, y vamos a poder sentir, ¿vale? Sentir cosas que son más etéreas, ¿vale? Más etéricas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo tengo mi canal, yo tengo mi sistema nervioso totalmente desregulado, obviamente lo que yo voy a sentir no va a ser la verdad. O sea, va a ser una verdad para mí desde mi percepción, pero lo que sobre todo va a ser es ruido, ¿sí? Entonces no voy a tener claro cómo entender esos mensajes a través de mis sentidos extrasensoriales. Porque al final esto de los sentidos extrasensoriales simplemente sirve para el camino evolutivo de uno, ¿sí? Sirve para uno, no sirve para con los demás, ¿sí? Yo creo que las parteras que había en los pueblos desarrollaban un don como un ecógrafo. Sí, ahí entra un poco esa percepción, también obviamente el conocimiento, porque luego la que es la persona observadora también entra mucho, ¿no? El cómo entender el cuerpo y ciertos rasgos y ciertas funciones, pues iban sabiendo sin hacer una ecografía que cómo venía, ¿no? Y también mucho también entra la parte de la intuición, que es aquí donde viene, por ejemplo, la clarisentencia o el clariconocimiento, que ahora vamos a ir viendo. Bien, entonces, eh, mucha gente, suele pasar que mucha gente siente algo real, ¿vale? Siente, por ejemplo, una presión o una imagen o una frase interna, ¿sí? Y de repente entran en bucle, ¿no? O sea, no sé si os ha pasado, ¿a cuántos de aquí os ha pasado esto de tener una sensación más bien etérica? O sea, cuando me refiero a etérica, me refiero a que no es algo de los sentidos naturales, o sea, de los sentidos externos, como el tacto, el olfato, sino como que es algo más etéreo, ¿sí? Por ejemplo, de repente eh, tengo como una visión, ¿vale? Veo algo que nadie puede ver, pero yo lo estoy viendo. Quizás muchas veces no como una imagen, o sea, no es como, por ejemplo, veo, no sé, veo un familiar ahí, ¿no? Que ya no está en este plano y yo lo veo, yo lo estoy viendo nítido. No significa siempre que lo podamos ver nítido, a veces simplemente es como veo, pero no es que veo físicamente con los ojos, sino que esa visión que estoy teniendo es como que está dentro de mi cabeza y como que estoy sabiendo que eso está ahí. No sé si os ha pasado, ¿vale? Es más que sentirlo, es tener la certeza de que algo está ahí. Es como que si pudiera ver, pero sin ver con los ojos físicos, ¿sí? Es una certeza, ¿vale? Y, y yo sé que está ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué suele suceder? Cuando nos pasa esto, muchas veces muchas personas entran en bucle, ¿vale? ¿A qué me refiero que entran en bucle? Que empiezan tienen una imagen, por ejemplo, ¿no? Y empiezan a pensar, a darse caña a sí mismos de, ¿qué me estarán atacando? ¿Me estarán enviando un espíritu? ¿Me estarán atacando con energía? Que esto lo hablamos en el último live. ¿O es que tengo un don y estoy viendo más allá? ¿Qué significa esto que estoy viendo? ¿No? Entonces empezamos a entrar en bucles, ¿vale? Empezamos a entrar en bucles mentales y ahí ya no está mandando la percepción. Cuando tú entras
en un bucle, en este sentido, ya no está mandando tu percepción, ya no está haciendo un sentido extrasensorial. Lo que está sucediendo ahí es que está mandando la hipervigilancia, que esto lo hemos hablado en el último live cuando hablamos de los ataques energéticos, ¿verdad? Hablamos de esto de la hipervigilancia, del sentirme, del cómo yo interpreto eso y cómo me siento desde el miedo siempre atacado. Entonces, aquí una clave básica es que si esa percepción te desordena, te hace sentir desordenado o te angustia, ¿sí? Si esa percepción te hace sentir mal, básicamente, no la interpretes. No intentes interpretarla. La mente, yo sé que la mente va a intentar interpretar aquello que estoy viendo o sintiendo, ¿vale? La mente lo va a intentar interpretar inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo acabo de decir, el cuerpo mental etiqueta y explica. Entonces, el cuerpo mental va a querer explicar aquella experiencia, ¿sí? Pero lo primero que tienes que hacer es regular el sistema nervioso, ¿sí? Regular tu espíritu, regular tu cuerpo, y después ya veremos si era un don, ¿no? Un sentido extrasensorial activado o era un estado, sobre todo quizás más relacionado con lo emocional. ¿Bien? Entonces, esto es una base muy clara para poder empezar a discernir. Vale. Muy bien, vamos a ver primero qué son. Vamos a separar en dos grupos. Bueno, en dos grupos no, en varios grupos, ¿sí? Vamos a hablar de... Bueno, lo vamos a escribir aquí. Vamos a hacerlo aquí porque ahí se ve, ¿no? A ver, espérate. Un segundito. Echamos para atrás para que se vea toda la pantalla. ¿Ves? Ahora se ven mejor los colores, ¿no? Bien, guay. Entonces, vamos a poner un marco, ¿vale? Vamos a poner un marco serio, ¿sí? Y primero tenemos que entender que como seres humanos no solo tenemos 5 sentidos en sí mismos, ¿vale? Tenemos varios sistemas sensoriales. ¿Qué significa esto? Que tenemos, por ejemplo, un sistema sensorial que es la exterocepción, ¿vale? La exterocepción. Extero es externo, hacia afuera, ¿vale? Aquí, en la exterocepción, es donde entran, ¿vale? Estos sentidos, estos 5 sentidos que son vista, ¿vale? Olfato, tacto, ¿sí? Gusto y oído, ¿vale? ¿Por qué? Porque proviene de fuera, ¿vale? Todos estos sentidos provienen siempre de fuera, ¿sí? Y obviamente se conectan con mi sistema nervioso y mi cerebro los interpreta. Por ejemplo, esto lo hablamos cuando hablamos sobre la verdad, que la verdad es subjetiva, que la verdad no existe, ¿no? Hablamos de que primero el color no existe como tal, es una interpretación de mis ojos, de mis conos, ¿vale? Oculares, que interpretan en ciertas ondas, que lo único que hacen es interpretar el reflejo de la luz, ¿vale? A 3 ondas diferentes. Bien, también hablamos de que el tacto, por ejemplo, el tacto realmente yo no estoy tocando este estuche, ¿vale? Yo este estuche lo siento sólido, lo siento liso, tiene una textura, ¿vale? Pero este sentido que yo estoy teniendo, ¿vale? Es un sentido físico, lo interpreto como algo físico y algo real en sí mismo, pero realmente cuando empezamos a hacer zoom, 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 vamos a ver que realmente mi dedo no está tocando esto, ¿vale? Yo tengo también aquí mis yemas, ¿no? Que van a ser, que están llenas de términos nerviosos, que es lo que me va a dar esa sensación, pero al final esto es energía. Esto es energía, esta energía está, digamos, en una onda, en una vibración, y es lo que al tocarlo mi cerebro interpreta como tacto,
¿vale? Bien. No te, Cris, besitos y pasa buena mañana, corazón. Este live queda grabado, así que no te preocupes. Entonces, claro, esto es externo, ¿vale? Esto es un sentido externo. Si lo chupo, es lo mismo. O sea, como con el dedo, ¿no? Voy a sentir un sabor, ¿vale? Lo estoy viendo. Es algo externo, ¿sí? Exterocepción, ¿vale? Son los sentidos que tengo para percibir lo exterior, ¿ok? Y aquí es donde entran estos 5 sentidos que hemos conocido de toda la vida. Luego tenemos otro sistema sensorial que es la interocepción. Y este es muy importante. Interocepción, ¿vale? Este es dentro, ¿vale? Inter y exter, ¿vale? Exter fuera, inter dentro, ¿sí? Entonces, la interocepción trata de poder percibir dentro, ¿vale? Y cuando hablamos de dentro, me refiero a, voy a sentir mi latido del corazón, voy a sentir mi respiración, ¿vale? Voy a sentir, por ejemplo, hola Racet, voy a sentir un nudo en el estómago, ¿sí? Eso es un ejemplo, ¿vale? Uno en el estómago, voy a sentir calor, voy a sentir tensión. Todas estas sensaciones son internas, son interocepción, ¿vale? Esto es interocepción, desde dentro, cómo percibo desde dentro, ya no desde afuera, sino desde dentro de mí. Luego tenemos otro sistema, ¿vale? Que es la propiocepción, ¿sí? La propiocepción, ¿vale? Aquí lo que vamos a percibir, ¿sí? A percibir nuestra postura, nuestra posición del cuerpo, ¿vale? Cómo estoy ubicado, ¿ok? Entonces, básicamente, la propiocepción, vamos a decir que es la postura, ¿sí? La posición del cuerpo. Ay, no me entra. Bueno, vamos aquí abajo. ¿Vale? Y luego tenemos un sistema sensorial que es el vestibular, ¿vale? Este es otro sistema que es el vestibular, ¿sí? Que aquí lo que va a entrar, ¿vale? Es el equilibrio y la orientación espacial, ¿vale? Equilibrio y espacio, ¿sí? Es la percepción del equilibrio y del espacio, ¿ok? Por ejemplo, cuando nuestra interocepción sube, ¿vale? Cuando nuestra interocepción sube, ¿sí? Por ejemplo, va a subir mucho también mi ansiedad, porque la mente va a buscar explicación a esto que estoy sintiendo, ¿vale? Y muchas veces, cuando estamos sintiendo una interocepción, un latido muy fuerte, una respiración cortada, un nudo en el estómago, nuestra mente inmediatamente va a intentar buscar explicaciones. Y va a intentar buscar explicaciones muchas veces cuando estamos dentro de un camino del despertar espiritual, explicaciones espirituales, por así decirlo. Pero hoy vamos a aprender cuándo realmente es un sentido, ¿vale? Cuando hable de sentidos me voy a referir a exterocepción, interocepción, propiocepción o vestibular. O cuando es un sentido extrasensorial. Y ahí es donde vienen las claris, ¿vale? En los sentidos extrasensoriales. ¿Por qué? Porque todos estos sentidos, ¿vale? Al final son sensoriales de mí, ¿sí? De mí, aunque sea como yo estoy percibiendo el mundo, pero son sentidos sensoriales. Ahora vamos a hablar de los extrasensoriales, ¿ok? Entonces, aquí vamos a hablar de las claris, ¿vale?
porque van a ser como sentidos internos, ¿vale? Pero, por ejemplo, es como ver, sobre todo está muy relacionado, es como si fuera una exterocepción y mezcla de interocepción, ¿vale? Para que podamos empezar a entender, ¿sí? ¿Por qué? Porque las claris, por ejemplo, tenemos la clarividencia, ¿vale? Tenemos la clariaudiencia, tenemos la clarisentiencia, ¿sí? Así se escribía, clarisentiencia. Tenemos el clariconocimiento, ¿vale? Y tenemos clariolfacción, y también tenemos la clarigustación. Vale. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Si vemos, parecieran como muy relacionadas, ¿verdad? Aquí la clarividencia con la exterocepción de la vista, ¿verdad? Tenemos la clariaudiencia con la exterocepción del oído, por ejemplo, ¿sí? Tenemos la clarisentencia. La clarisentencia habría como una mezcla entre tacto e interocepción, ¿vale? Entonces vamos a ponerle interocepción más tacto. Luego tenemos el clariconocimiento, que sería un poquito también como la propioaspersión, el vestibular y la interocepción. El clariconocimiento como que aúna todo, ¿vale? Luego tenemos la clariofacción, que sería con respecto al olfato, y la clarigustación con respecto al gusto. Vale, entonces, ¿en qué se diferencia las claris con estos sentidos sensoriales? O sea, ¿en qué se diferencian los sentidos extrasensoriales con los sentidos sensoriales? ¿Vale? Muy bien. Por ejemplo, la clarividencia. La clarividencia, bueno, vamos a hacerlo, por ejemplo, para que puedas entender. Clariofacción, el olfato. ¿Vale? El olfato. ¿En qué se diferencia la clariofacción, el olfato, con la exterocepción del olfato? ¿Cuál es la diferencia? Pues que básicamente estoy oliendo algo, pero no hay una fuente para ese olfato. Por ejemplo, en la exterocepción, mi mamá está cocinando un guiso, ¿no? Entonces yo huelo ese guiso, ¿vale? Entonces ahí estoy en exterocepción, porque hay una base, hay una causa de ese olor que estoy oliendo. Incluso mi memoria, quizás estoy oliendo ese guiso y ya empiezo a saborearlo, a degustarlo, pero eso no sería clarigustación, porque hay, digamos, algo externo que también está despertando en mi cerebro, en mi mente y en mi sistema nervioso todos esos sentidos de exterocepción. Ahora, la clariofacción vendría a ser, por ejemplo, muchas veces, no sé si os pasa, que sin venir a cuento estáis en casa y de repente sentís, esto pasa sobre todo mucho con perfumes, sentís como el perfume, no sé, de tu abuela, o sentís un olor como muy de la infancia, o sentís un olor que no tiene una causa, ¿verdad? No tiene una causa lógica en ese momento que lo sentís, ¿sí? Eso empezaría a ser una clarifacción. ¿Por qué? Porque estoy oliendo algo, ¿vale? Estoy oliendo algo que no tiene una causa externa, no tiene una causa interna, no tiene una causa de ninguno de estos sentidos. ¿Sí empezamos a entender un poquito la diferencia?
Voy a leer por aquí un poquito a ver qué me dicen. Raset, qué interesante, gracias, me alegro que te guste. Dice Carolina, a mí me pasa que en sueños veo el futuro, pero no siempre sé cuándo son sueños. Bien. Eh, Hola Nures, ¿qué tal estás? María dice ver las energías. Cuando te llega un aroma imposible, exacto, Racer, cuando te llega algo que un aroma, un olor que no tiene una explicación, que no se puede explicar con esterocepción, interocepción, propiocepción ni vestibular, ¿vale? Entonces, eso sería un poco la diferencia entre sentidos extrasensoriales y sentidos sensoriales, ¿vale? Esto quiero que quede claro porque lo voy a llamar así a partir de ahora, ¿vale? Ya los que son las claris, ¿vale? Yo los llamo sentidos extrasensoriales. Y a los sentidos comunes, por así decirlo, entre comillas comunes, los llamo sentidos sensoriales, ¿sí? Pueden ser también que hueles mucho más algunos olores de algunas plantas que usas para limpiarte. Sí, pero eso ya sería un sentido sensorial, no extrasensorial, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la clarividencia, ¿vale? Vamos a empezar. La clarividencia, ¿vale? Es la capacidad de poder ver imágenes, símbolos, ¿sí? O escenas en la mente, ¿sí? Eh, a veces, también como explicaba, a veces la podemos ver con los ojos, pero no siempre la vamos a ver con los ojos. Esto es lo curioso. Eh, no sé, por ejemplo, aquí dices ver algo, ver por ejemplo el futuro. Eso sería clarividencia, porque estoy viendo, ¿vale? O depende también porque se puede mezclar con clariconocimiento, ¿sí? Ahí vamos a ver un poquito ahora. Hola, ¿qué hora es por la mañana? Virginia, ¿qué tal estás? Son las 12 aquí ahora, justo las 12. ¿Te pareces a un amigo de Chiapas? Será mi doble, mi doppelganger, ¿no? Entonces, a la tarde hay live, hoy a la noche hay live, pero en la comunidad, ¿vale? En la comunidad privada tenemos live especial hoy. Que quien quiera entrar a la comunidad me puede hablar por privado y le digo cómo, ¿sí? Sí, cuando sueñas algo que pues, le puede pasar a alguien más, eso son como premoniciones, ¿sí? Pero ahí hay una línea muy fina entre lo que puede hacer a veces. Ahora vamos a ver la diferencia entre cuándo es un don y cuándo es autosugestión, ¿sí? Ahora vamos a entrar en eso. Vamos a entrar en esa parte de poder entender cuándo lo que estoy sintiendo, viendo, ¿vale? Es un don, es un sentido extrasensorial o cuando es autosugestionado, ¿ok? Entonces, la clarividencia, pues esa es poder ver, ¿ok? Es la capacidad de poder ver. Sobre todo, a ver, por ejemplo, a mí me pasó cuando por, por necedad, yo cuando empecé mi camino, ¿no? Digamos que me obligué a abrir el tercer ojo, ¿no? Como llamamos esto. Que yo no ya no lo llamo tercer ojo, ¿no? Es simplemente es una percepción del cuerpo búdico, ¿sí? Eh, Cuando yo, digamos, forcé esa apertura, pues obviamente lo que ves es proyectado tu interior, tus miedos, tus sombras, tus traumas, los ves proyectados, ves todo lo que tenga esa misma vibración que hay dentro de ti. Entonces, claro, yo por ejemplo una vez estaba sentado y veo a un costado, no veo con, o sea, no es que veía con los ojos, ¿vale? No es que veía algo, una persona en sombra, así como negro, que estaba de pie, pero sabía que estaba ahí. O sea, la veía como proyectada en mi mente,
Es muy raro, no sé cómo explicarlo. Es como que lo veía como si fuera un holograma que estaba en mi mente, pero no veía con el ojo físico que estaba ahí, sino que era como que estaba en mi mente. Yo lo estaba viendo de otra forma, lo estaba percibiendo, ¿no? Y la persona que estaba conmigo también, ¿vale? Lo pudo, y me dice, ¿qué? ¿Lo has visto, no? Porque, claro, me vio así y yo me asusté porque era la primera vez que veía algo, ¿no? Entonces me quedé como asustado y me dice, ¿qué? ¿Lo has visto, no? Me dice, sí, en esa casa hay una entidad, me dice. Hay una entidad y punto. Y claro, yo me asusté, ¿no? ¿Pero por qué? Porque yo me estaba obligando a despertar mis sentidos extrasensoriales. Y aquí algo claro, no tenemos que obligarnos a despertar nuestros sentidos extrasensoriales. Nuestros sentidos extrasensoriales van a aparecer en el momento que necesitemos, cuando lo necesitemos. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender eso sobre todo primero. Dice Rasset, por ejemplo, a mí me pasa que cuando consulto a una persona es como ver a través de sus ojos. Yo vi esa sombra negra frente a mí, me dio parálisis, pero al final me moví y desperté. Claro, a ver, aquí esto lo vamos a entender ahora, ¿vale? Ahora vamos a ir entendiendo un poquito más a fondo y sobre todo también lo podréis entender cuando veáis luego en mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube tengo muchísimos videos sobre los lives que voy haciendo, voy resubiendo estos lives y, y hay uno que hablamos sobre ataques energéticos, ¿vale? Es el último live, creo. Bien, entonces, la clarividencia es poder ver, ¿vale? La clariaudiencia, ¿vale? Aquí quiero detenerme un poquito porque muchas veces las personas... aquí primero hay que descartar las causas médicas. Con la clariaudiencia, sobre todo, bueno, y con la clarividencia muchas veces también hay que descartar causas médicas porque pueda haber esquizofrenia paranoide y yo ver que me persiguen, pero esto ya no es, eso no sería un sentido extrasensorial, eso es una enfermedad, ¿vale? Una enfermedad mental que es real como la esquizofrenia paranoide, ¿sí? Y poder y ver que me siguen o ver entidades que me atacan, ¿vale? Y muchas veces estamos hablando de trastornos o enfermedades que realmente no existen. Entonces siempre hay que descartar un poco los temas médicos, ¿vale? Porque los temas médicos están, la salud existe, ¿sabes? Y hay que descartar todo eso. Entonces la clarividencia, por ejemplo, con el tema del tinnitus, tenemos que entender, por ejemplo, que todo lo que percibimos, clarividencia, clarisentencia, clarividencia, clariconocimiento, todos estos sentidos extrasensoriales son energías muy sutiles, ¿vale? Son energías muy sutiles. Es como, esto es cuando hablamos de la canalización, ¿vale? Yo tengo mi alma, ¿no? Que es mi esencia, que está en dimensiones muy superiores, ¿vale? Muy superiores, y mi alma es la manifestación de Dios y mi espíritu es la manifestación de mi alma, ¿vale? El espíritu es el vehículo que tenemos aquí en la tierra. Entonces, cuando mi alma me quiere mostrar algo, ¿vale? Mi esencia me quiere mostrar algo, es una energía muy elevada. Y yo estoy en mi espíritu, en esta dimensión, en una energía muy densa, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que esta energía que es muy elevada, ¿vale? Por ejemplo, si mi alma me quiere mostrar un mensaje, yo voy a poder percibirlo a través de la clarividencia, clarisentencia, a través de combinación de todas estas sentidos extrasensoriales o a través de uno, ¿sí? ¿Se pueden combinar estos sentidos? Claro que se pueden combinar como se combinan nuestros sentidos sensoriales, ¿vale? Se pueden combinar. Yo puedo combinar la vista, el olfato y el tacto, el oído y el gusto para disfrutar un plato de comida. Lo disfruto por los ojos, lo disfruto por el tacto, lo disfruto por el gusto, por el olfato. Estoy combinando todos mis sentidos. No es que tengo uno y ya está, que también puede pasar, obviamente, que tenga uno más desarrollado que el otro, ¿verdad? O que nazca ciego, pero tenga desarrollado más otros sentidos, ¿vale? Lo mismo pasa con los sentidos extrasensoriales, ¿sí? En norma general tenemos todos
Lo que pasa es que no los desarrollamos a tope porque no nos educan en ello, ¿sí? Entonces, pero tenemos estos sentidos extrasensoriales. Podemos combinarlos o podemos potenciar unos más que otros, ¿ok? Entonces, cuando tu alma, tu esencia, te manda algún mensaje para que tú tengas para tu camino, ¿sí? ¿Qué sucede? Que esta energía, que es tan elevada, no entra en esta dimensión tan densa. Entonces, aquí es donde entra en juego el espíritu, ¿vale? Esta energía entra por el cuerpo átmico, ¿sí? Por lo que conoceríamos como el chakra corona, entra por el cuerpo átmico, ¿sí? Que es la unión con tu esencia y con la divinidad. Luego el cuerpo búdico es donde es aquí donde, digamos, residen todas las claris, ¿vale? Todas las claris residen, digamos, por así llamarlo, en el cuerpo búdico, ¿sí? El cuerpo de la intuición. Porque una intuición también corresponde a un conjunto de claris. Por ejemplo, yo intuyo, ¿sí? Yo intuyo el futuro. Eso puede ser, si lo veo con imágenes en mi mente, pues es una mezcla de clarividencia con clariconocimiento, ¿sí? Hola Freya, ¿qué tal estás? Y incluso puedo ver el futuro y escucharlo, o sea, tener una imagen mental completa, clarividencia y clariconocimiento, ¿no? Entonces, ahí lo que está haciendo mi cuerpo búdico es recibir esta energía, ¿vale? La recibe, ¿sí? Pero luego la recibe pura, ¿vale? Aquí el cuerpo búdico recibe la energía pura. Luego, esto sigue bajando por el resto de mi espíritu. Va a pasar por mi cuerpo causal, va a pasar por mi cuerpo etérico, va a pasar por mi cuerpo emocional, y la última va a ser el cuerpo mental, que va a ser el que interprete. Y aquí entra el tema de, claro, si esta energía, que es el mensaje, pasa por todo mi espíritu, por todos los cuerpos de mi espíritu, depende de qué equilibrio tengo dentro de mí. Por ejemplo, si yo no estoy gestionando mis emociones y mis emociones predominan la tristeza, la rabia, pero sin gestionar, ¿vale? Sin gestionar, si yo no estoy gestionando estas emociones, entonces estas serían emociones densas, porque yo tengo muchos traumas, entonces tengo densidad. Entonces, esta energía, ¿vale? Yo solo voy a ver de esta energía su polo denso, ¿sí? Por compatibilidad, solo voy a ver su polo denso. Entonces, el mensaje, que era uno y entero y puro, yo, desde los filtros de mi espíritu, si yo no estoy alineado, el mensaje se va a distorsionar. Y ahí es donde va a entrar el miedo, la paranoia, ¿vale? ¿Por qué? Porque voy a estar distorsionando ese mensaje desde mi propia vibración interior. No sé si esto se entiende. Dice Lourdes, ¿cómo podemos desarrollar los dones extrasensoriales? Los sentidos extrasensoriales se desarrollan primero cuando tienes gestión emocional. Es el primer paso para todo, siempre, la gestión emocional, ¿vale? Esto lo explico siempre. La gestión emocional es vital, de vital importancia en el camino espiritual, en el camino de cualquier ser humano. Todos somos espirituales, aunque no seamos conscientes de ellos, ¿vale? Buenos días, Apolo. Entonces, bien, se entendió, ¿no? El tema de cómo funciona, digamos, entonces, la clarividencia, clarisentencia, todas las claris, digamos que residen dentro del cuerpo búdico y luego ese mensaje se filtra, ¿vale? Se filtra por el resto del espíritu. Por ejemplo, si yo, cuando yo voy a gestionar mis emociones, ¿sí? Cuando yo gestiono mis emociones, lo que estoy haciendo es conocer mi interior. Estoy conociendo mis sombras, estoy conociendo mis traumas, a la vez estoy reprogramando mi mente, por tanto también eso repercute en mi cuerpo físico. Entonces, cuando yo gestione mis emociones, estoy trabajando los 3 primeros cuerpos del espíritu, que son los 3 primeros cuerpos más densos. Yo al gestionar mis emociones,
Estoy trabajando a la vez el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Por tanto, esto luego repercute en mi cuerpo etérico, repercute en mi energía vital, repercute en mi aura, también va a repercutir en mi cuerpo causal, en toda la energía kármica pendiente a equilibrar, porque cuando yo tengo un trauma, ese trauma, como siempre expliqué, queda una parte en el cuerpo causal, queda una parte en el cuerpo etérico, queda en el mental, queda en todo el espíritu, queda esa energía bloqueada, ¿verdad? Cuando hablamos de trauma. Entonces, cuando yo gestiono una emoción, o sea, le doy movimiento a una emoción que estaba reprimida, empiezo a desbloquear todo mi espíritu, entonces el cuerpo búdico va a recibir eso y el espíritu está más equilibrado y el mensaje se distorsiona menos. Y esa es la forma, la gestión emocional es la forma de poder desarrollar mejor nuestro sentido extrasensorial, porque todo depende del espíritu y todo depende de un espíritu equilibrado, de nuestro espíritu equilibrado, ¿ok? Bueno, estaba muy prolija la pizarra, ahora quedó hecho un lío. Gracias por seguirme, Dante, Morales y Apolo. Bienvenidos a la familia. Potopoti, también bienvenido, bienvenida. Eva Romero, Mauricio, Franco, Fernando, Kiara, Diana, muy bienvenidos. Bien, entonces, luego, bueno, clarividencia. Me fui por las ramas, me suele pasar. Me suele pasar que empiezo a hablar y me voy por las ramas. Hola Maggie, bienvenida a la familia. Estábamos hablando, estaba contando cada una y me fui al carajo, pero yo creo que se entiende, ¿no? Yo creo que se entiende. Bien, clariaudiencia, lo hablamos ya con el tema del tinnitus, ¿no? O sea, la clariaudiencia es esa capacidad de poder escuchar, ¿no? Candy, bienvenida, te leo. La capacidad de escuchar, ¿verdad? Luego tenemos una que también es muy, muy importante, que es la clarisentiencia, ¿vale? Me cuesta siempre pronunciarla porque es bastante complejo pronunciar. Es clarisentiencia, ¿vale? Aquí lo he escrito clarisentiencia, ¿sí? La clarisentiencia, saludos Denise. La clarisentencia. Después yo le digo clarisentencia, ¿sabes? Y ya está, toma por culo. Entre dones puede ser el que predecimos lo que va a pasar, lo decimos y pasa. Quiero aprender, Candy. Pues Candy, únete a la comunidad de School. En la comunidad de School vas a aprender barbaridad, porque en la comunidad de School tenemos más de 11 cursos, tenemos una biblioteca enorme y tenemos mucha dinámica grupal, ¿vale? Para este camino que lo hacemos siempre desde la gestión emocional. Yo lo llamo gestión emocional espiritual. ¿Por qué? Porque entendemos las emociones como la base para poder equilibrar todo el espíritu, como herramienta para poder equilibrar todo el espíritu. ¿Vale? Maggie pregunta, ¿entre dones puede ser el que predecimos lo que va a pasar? Antes hablé, eso sería una mezcla de clarividencia, clariconocimiento, ¿vale? Como nuestros sentidos sensoriales, ¿sí? Estos son sentidos extrasensoriales y estos son sentidos sensoriales. Amada, ¿cómo estás, corazón? Corazón, a veces no llego a leer todos, Amada. Gracias, Amada. Bienvenida, corazón mío. Se pueden desarrollar los dones, como expliqué antes, se desarrollan cuando empiezo a gestionar mis emociones, ¿vale? Morales, el arte de expresar emociones por medio de la escritura es un don. Es un don, por ejemplo, si sabes hacerlo poesía, ¿no? Tú puedes aprender a hacer poesía, pero quizás, hola Jenny, lo tienes como algo innato, ¿no? Eso es un don,
¿vale? Lo expliqué al principio, por eso a mí no me gusta hablar de dones, ¿sí? Cuando hablamos de clarividencia, todo lo que son las claris, yo no lo llamo dones, ¿vale? Porque los dones es algo que te hace especial y único, ¿sí? Como por ejemplo Messi, ¿ok? Messi es especial y único por jugar al fútbol, ¿no? Y es un genio en lo que hace. Y eso es un don, ¿vale? Pero lo que son las clarisentencias, todos estos sentidos extrasensoriales, son algo que tenemos todos, ¿vale? Todos los tenemos. La poesía, pues por ejemplo, hay gente que se le da muy fácil hacer poesía. Eso sería un don, por supuesto. ¿Sí? Bien, entonces, la clarisentencia. La clarisentencia es poder percibir energía, ¿vale? La clarisentencia, aunque como todas las claris está en el cuerpo búdico, ¿vale? Se va a conectar mucho también con el cuerpo etérico, ¿vale? Con el cuerpo etérico, porque se conecta con la conciencia energética, con la conciencia de que entiendo de que existe la energía y que todo es energía, ¿vale? Entonces, la clarisentencia es, por ejemplo, muchas veces estás en un lugar, entras a un lugar y lo sentís súper cargado, ¿no? No sé si les pasa, ¿no? O una persona que dice, ay, estoy muy bien, pero vos sabés que esa persona no está bien, porque podés sentir su tristeza o su rabia o su dolor, ¿verdad? Entonces, Shalom Toromba. Entonces, eso sería clarisentencia, ¿vale? Estoy sintiendo la energía tanto del entorno como de las personas, ¿sí? La canalización por escritura o dibujos. Eh, la canalización lo explico en un video, pero funciona como mencioné esto de cómo funcionan los mensajes, porque al final, cuando yo recibo un mensaje de mi alma, eso es una canalización. Y la canalización, para canalizar, yo estoy aplicando un conjunto o una o un conjunto de claris, ¿vale? Porque la canalización es una energía que llega de mi alma, ¿vale? Entra por mi cuerpo átmico, que es el que está en más unión con mi alma, lo recibe mi cuerpo búdico como energía, ¿vale? Y luego se filtra a través de todo el espíritu, ¿ok? Y ahí es donde entra un poco que a veces, yo esto siempre lo digo, los canalizadores no decimos la verdad absoluta, decimos la verdad de nuestro interior, porque estamos recibiendo una energía que es muy abstracta, pero pasa por nuestro espíritu y se filtra a través de nuestros conocimientos, de nuestro estado emocional interno, se filtra a través de nuestro espíritu. Entonces, el mensaje resultante, que en última instancia es la mente la que va a traducir ese mensaje canalizado, cada canalizador lo va a traducir de una forma diferente, ¿vale? Por eso muchas veces yo siempre digo, los canalizadores, los que canalizamos, no siempre, o sea, lo que canalizamos es algo para nosotros sobre todo. A veces esto puede ayudar a otras personas, sí, sí, si sabes cómo comunicarlo. Porque claro, muchas veces una persona canaliza y dice, no, porque yo soñé que te vas a morir. ¿Sabes? Entonces, ¿qué sucede en la otra persona? Se genera la paranoia, se genera la preocupación, el miedo. ¿Eso es un buen canalizador? No, no es un buen canalizador. ¿Por qué? Porque quizás el mensaje no era que se va a morir. Quizás el mensaje es otro, pero como el que canaliza tiene un miedo atroz a la muerte, entonces traduce todo eso de sus propios miedos y lo comunica. ¿Vale? Entonces hay que ser bastante cuidadoso con este tipo de cosas. ¿Sí? Bien, clarisentencia. ¿Sí? Clarisentencia, muy bien. El poder, con la capacidad de percibir energías, vibraciones. Bienvenida Sacha, bienvenida CCF. La capacidad de poder sentir sensaciones físicas también muchas veces, o emociones de otras personas, como dije, ¿sí? Y luego tenemos cómo nos unimos a la comunidad. Escribirme por privado, Candy, escribirme por privado y os digo cómo uniros, ¿vale? El clariconocimiento. Este es uno de los que
a mí personalmente es como que más desarrollado tengo, ¿sí? Pero esto no significa que sea un don o que me haga especial, significa que por A o por B como que desarrollé más esto, el clariconocimiento, que la clarividencia o la clariaudiencia, aunque también muchas veces, ¿vale? Están. Pero el clariconocimiento es muy loco porque es cuando sabes algo de forma instantánea, ¿sí? Y es... no sabes de dónde sale esa información, no sabes dónde estuvo esa información, pero es como una descarga intuitiva, ¿no? Y es como una certeza de repente que es como, esto yo lo sé, es que lo sé y te llena ese saber, ¿no? Es una sensación muy loca y muy bonita también. Bienvenida Emiluz, bienvenido, maldito RPD, RBD. Si puedo sentir las malas energías e intenciones de algunas personas, ¿cómo las manejo o qué hacer? Morales, si solo puedes sentir las malas energías de algunas personas, si solo puedes sentir las malas y no las buenas, entonces el filtro del espíritu está bastante vibrando desde tus propios miedos. Y entonces solo estás recibiendo la energía similar a la que hay dentro de ti, la vibración similar a la que hay dentro de ti. Entonces, si en ti hay mucho miedo, hay una vibración muy densa por miedos, traumas, emociones no resueltas, etcétera, entonces eso hace de filtro y a ti lo que tú vas a percibir son energías de la misma vibración. ¿Ok? Saludo medicamento hasta Venezuela, maldito RBD. Saludos hasta Chile, querido hermano. Bien, entonces, clariconocimiento, el saber, ¿vale? La capacidad de saber algo de forma intuitiva sin saber, o sea, sé sin saber, ¿sí? Es muy loco. Y luego, como hablamos también, pues estas clariofacción y clarigustación, que es clariofacción sin que haya un, un, un algo real externo, puedo oler, ¿vale? Inatismo, no entendí ahí. Bienvenida, Diana. Bien, perfecto. Ahora, ¿cómo? Gracias, Jenny, por esas rositas. Gracias, familia, por esos regalitos, por esos tap, por compartir, por comentar. Muchas gracias, porque eso apoya mucho al canal. Muchas gracias. Bendiciones. Que Dios te devuelva 77 veces 7, Jenny, lo que das, corazón. Muchas gracias. Bien, ¿cómo podemos evitar la autosugestión? Porque a veces pensamos que no me quedo a vuelta porque si no quito el enchufe que tengo abajo. A veces empezamos a... nos confundimos. Lo que estoy sintiendo es un sentido extrasensorial, es algo energético o es autosugestión. ¿Vale? Entonces, muchas veces nos estamos autosugestionando y lo tomamos como si fueran dones, ¿sí? Pero es mucha autosugestión muchas veces. Entonces, aquí hay una línea muy fina y yo tengo una regla de 3 simple para saber si es autosugestión o realmente es algo canalizado, algo que estoy sintiendo, ¿vale? Porque cuando se desarrollan las claris, o sea, cuando siento una clari, cuando estoy canalizando, ¿vale? Yo canalizo y lo interpreto a través de uno de estos sentidos extrasensoriales, esa canalización. Uno o un conjunto, ¿vale? Porque, como dije antes, puede ser uno o un conjunto, ¿vale? Entonces, estoy canalizando un mensaje de mi alma y puedo sentirlo
con mis sentidos extrasensoriales, con uno o con varios a la vez, ¿ok? Entonces, ¿cómo sé si lo que... Uy, un segundito que tengo un captcha. Ahí, perfecto. Entonces, ¿cómo sé si lo que estoy sintiendo es una canalización a través de mis sentidos extrasensoriales o es autosugestión o me estoy autosugestionando? Bien, lo primero es cuando tienes esa experiencia, lo primero que tienes que hacer es sentir la experiencia, siéntela sin intentar descifrar qué es lo que estás sintiendo, ¿vale? O sea, que no entre la mente para intentar explicar nada, ¿vale? Simplemente siente, presencia. De esto hablamos mucho, incluso hay un curso que es el curso de iniciación que está dentro de la comunidad que nos enseña a estar presentes en el aquí y en el ahora, ¿vale? Es un curso que hicimos online aquí a través de TikTok y que quedó guardado y está en la comunidad. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer cuando empezamos a tener estos sentidos extrasensoriales, primero es sentir, ¿vale? Sentir. Sentí sin miedo, sentí sin juicio, ¿ok? Sentí, ¿vale? Ahora, luego lo que vas a hacer es fijarte en tres cosas. ¿Dónde estás? ¿Qué día es? ¿Y qué objeto tienes más cerca? Nexus, pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, esto lo que nos va a hacer es percibir mi entorno. Cuando yo percibo mi entorno y lo hago con este mecanismo, ¿dónde estoy? Pues estoy ahora en mi habitación. ¿Qué día es? Pues es lunes. ¿Qué objeto tengo más cerca? Pues tengo la pantalla delante con el chat, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace esto? Esto está haciendo que mi atención esté en el aquí y en el ahora. Porque voy a usar mis sentidos sensoriales, ¿vale? Para decirle a mi sistema nervioso que esté tranquilo, que se relaje, que esté en el aquí y en el ahora. ¿Ok? Entonces, cuando yo siento que estoy canalizando, ¿vale? Y lo hago a través de uno de estos sentidos extrasensoriales, primero lo que voy a hacer es sentirlo. Luego, para saber si es realmente una canalización o una autosugestión, voy a agarrar, voy a parar y voy a hacer esto. ¿Dónde estoy? ¿Qué día es? ¿Y qué objeto tengo más cerca? ¿Vale? Entonces, si baja la intensidad de la experiencia, entonces no era una canalización. Era un estado emocional. Era autosugestión. ¿Vale? No era un mensaje. Y esa es una forma de saber si lo que estoy sintiendo o experimentando es autosugestión o realmente es una canalización. ¿Vale? Es una, ¿vale? Una de las formas. No es la única ni es que sea así siempre, ¿vale? A ver, Morales, si puedo sentir las energías de los demás, eso muchas veces quiere decir que puede ser un reflejo o herida de uno mismo. Exacto, Morales. Exactamente, sobre todo si te afecta, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo como coach, ¿vale? En mis sesiones, yo siento la energía de las personas, ¿vale? Siento las energías de las personas, pero no me afectan, ¿sí? O sea, una cosa es que yo sepa cómo tú estás, porque puedo clarisentir, ¿sí? Entonces siento cómo tú estás, siento tu energía, tu vibración, pero eso no me afecta, o sea, no me pone ni tenso, ni alterado, ni me pone triste, ni me pone contento, no me afecta, simplemente siento, ¿vale? Y no juzgo tampoco. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú solamente sientes las malas energías de los demás, entonces ahí el filtro es por vibración baja, como expliqué antes, ¿vale? Y seguramente que cuando sentís esas energías de los demás malas, a ti te da o rabia, o miedo, o impotencia, o te tensas, o te pones ansioso, ¿vale? Entonces, ahí en el momento que reaccionas es un espejo, ¿sí?
No sé si me he explicado. Experiencias de desprendimiento de mi cuerpo donde me veo flotando y viajo a varios sitios, dice Sacha. Sueños con el tiempo los veo realizados. Sí, suele pasar ese tipo de experiencias en los sueños. Hola María José. ¿Cómo haces para que las energías no te quiten energía? Amada, eso lo hablamos en el live anterior de ataques energéticos que ya está en mi canal de YouTube, ¿vale? Te vas a mi canal de YouTube, Nexus Lux, y allí está ese vídeo completo donde hablamos sobre ataques energéticos, ¿vale? Bien, ahora, esta mini práctica que te acabo de contar, ¿vale? Para saber si lo que estás experimentando realmente es algo, una canalización con respecto a tus claris, con respecto a tus dones, o si es autosugestión, ¿vale? Si esto te pasa muy seguido y siempre es autosugestión o no sabes qué es, ¿vale? Esto te lo puedo decir por privado a través de las sesiones diagnóstico, ¿sí? Que puedes pedirme si quieres por privado y allí podemos hablar tranquilamente a nivel más privado y personal para ver un poquito dónde estás y qué es lo que estás sintiendo, ¿sí? Pero no porque te lo diga yo, sino porque te ayudo desde mi conocimiento, desde mi experiencia, a que tú puedas entenderte, ¿vale? Sobre todo a empoderarte de ti, porque al final ese es el objetivo, que tú te empoderes y no necesites de nadie, no necesites de mí ni de nadie, ¿ok? Bien. Ahora, hay otra pregunta, sobre todo, que siempre intento que la gente se haga, porque muchas personas vienen y me dicen, entonces toca sanarse, si es una herida de uno mismo, sería bueno saber cómo sanarse. Morales, eso lo hablamos mucho aquí en Nexus Lux. Aquí siempre estamos hablando de la sanación. Todo esto, la base, como dije antes, es una gestión emocional espiritual sana. Y eso es sanación también. Gestión emocional es sanación. Eso lo explico también en mi canal de YouTube y si quieres también unirte a la comunidad para poder aprender más en este camino. Pero no, o sea, la comunidad no es solo para aprender, la comunidad es para transformarse, ¿vale? Porque la comunidad es un motor de transformación directamente. ¿Cómo hacemos la sanación? Pues eso es lo que explico en la comunidad, en los 12 cursos que hay y talleres que hay en la comunidad. Entonces, antes de seguir leyendo, os leo, ¿vale? Cuando mucha gente a mí me pregunta, ¿sí? Me dice, oye, Nexus, quiero desarrollar mis dones. Quiero saber si tengo este don u este otro don. Quiero desarrollar, ¿no? Quiero desarrollar mis dones, quiero ver, quiero tener clarividencia o quiero poder hacer viajes astrales. Y yo siempre aquí hago un inciso y es, respóndete, ¿vale? Respóndete a ti mismo. ¿Para qué quieres eso? ¿Para qué? Y luego, ¿desde dónde? ¿Sí? ¿Desde dónde lo quieres? ¿Para qué y desde dónde? Esto es básico, porque hay dos lugares desde donde la gente busca desarrollar sus dones. ¿Sí? Hay dos lugares desde donde buscamos desarrollar nuestros dones. Generalmente cuando empezamos en el camino espiritual, buscamos desarrollar nuestros dones, siempre, incluso yo, ¿vale? Que me ha pasado, desde el ego herido. O sea, de querer resaltar, querer sentirme especial, querer poder o querer controlar el miedo, ¿sí? Entonces, quiero una identidad, yo soy el que ve, yo soy el que hace esto, ¿no? Entonces, si yo quiero desarrollar mis dones con esta intención,
O sea, lo estoy desarrollando desde el ego herido, o sea, desde mis traumas, desde mis emociones reprimidas, desde mis sombras. Entonces, claro, lo primero que tengo que hacer antes de desarrollar el don, o el sentido extrasensorial, ¿vale? Es gestionar mis emociones. Es la gestión emocional a través de todo el espíritu. Entender qué es esto. Hola Jenny, corazón, ¿qué tal estás? No pasa nada. Entonces, esta sería una opción. O sea, estoy intentando desarrollar mis sentidos extrasensoriales desde el ego herido. La otra es desde el ser. O sea, cuando yo quiero desarrollar simplemente, no por ser alguien más, no por ser más, sino porque quiero más presencia, porque quiero sanar, porque quiero ver mi verdad interna, porque quiero más coherencia en mi espíritu, porque quiero discernimiento y quiero paz. Entonces, por eso quiero desarrollar mis sentidos extrasensoriales. Pues eso sería lo natural, ¿vale? Lo natural desde el ser, ¿sí? Porque muchas veces me encuentro que las personas quieren desarrollar un don o un sentido extrasensorial, ¿vale? Simplemente para tapar una herida. Y utilizan la espiritualidad como un bypass. Entonces el don, el sentido extrasensorial, se convierte en un teatro, se convierte en un negocio. Sin embargo, cuando usas el don desde el ser, se vuelve algo simple, algo sencillo, algo natural. No sé si se entiende la diferencia. Voy a leer aquí un poquito de comentarios. ¿Cómo se lo leí? Carolina, ¿cómo hacemos la sanación? Dice María José, cuando sueño voy a otros planos y los sueños son repetitivos en los lugares con desarrollo diferente. Suele pasar, suele pasar. Sacha dice, ¿es normal que uno tenga diferentes tipos de experiencias sensoriales? Las he tenido desde niña, por supuesto, Sacha. ¿Y cuánto cuesta el curso? El curso está dentro de la comunidad. Todos los cursos, los 12 cursos están dentro de la comunidad, ¿vale? La comunidad ahora mismo, en esta fase, porque esto va a ir aumentando, ¿vale? La comunidad ahora son $9 al mes, ¿sí? $9 al mes y tienes ahí un montón de material. Denise dice, veo una esfera de luz azul. Esta esfera aparece espontáneamente cuando voy a dormir o medito. Curioso. Yo leo, pero no interpreto porque luego cada uno tiene su interpretación. Esto es algo que quizás no estés acostumbrados porque generalmente vais a ir a lives y quien esté mandando en el live, quien esté dirigiendo el live va a intentar interpretar lo que ustedes dicen, ¿sí? Sus experiencias. Las experiencias vuestras yo no las puedo interpretar porque son vuestras. Yo os puedo dar este marco conceptual, ¿verdad? Que entiendo que eso os puede ayudar luego a ustedes a interpretar mejor vuestras experiencias. Porque nunca nadie va a... O sea, nunca dejes o permitas que otro interprete tus experiencias. O sea, lo pueden hacer, sí, claro, lo pueden hacer. Lo puedes escuchar y puedes valorar y discernir, por supuesto. Pero no te lo tomes como algo 100% verídico cuando alguien interpreta tus experiencias, tus sueños, ¿vale? Porque las experiencias son únicas. Y el que lo interpreta lo va a interpretar desde su conocimiento, ¿sí? Y si una experiencia te pasa a ti, es porque tu alma te está dando un mensaje a ti, no al que la interpreta. Entonces el que lo tiene que interpretar eres tú. Entonces yo lo que intento con todo esto es darte las herramientas, un poco el marco, que yo comprendo, que tampoco es la verdad absoluta lo que yo estoy diciendo y haciendo, ¿vale? Esto no es una verdad absoluta, esta es mi verdad, como yo lo entiendo y lo desarrollo. Y como yo también he plasmado y compartido con mucha gente y esa mucha gente puede entender mucho mejor
y puede interpretar mucho mejor también y puede empezar ese camino de sanación. ¿Vale? Entonces, yo os leo, pero no interpreto. ¿Sí? No interpreto. Yo sueño mucho con mis abuelos en su casa siempre. Sí, a mí también me pasa mucho con mis abuelitos también. Yo siempre veo aguas cristalinas y piedras grandes de todas las formas. Bien, entonces, aquí, cuando queremos desarrollar nuestros dones, ¿no? Nuestros sentidos extrasensoriales, podemos hacerlo dijimos que vamos a hacer dos preguntas, ¿sí? ¿Para qué y desde dónde? ¿Vale? El desde dónde lo estoy haciendo, quiero desarrollar este sentido o este don desde el ego herido o desde el ser. Ya lo vimos. Bien, ahora, el para qué. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Cuál es el objetivo de desarrollar este don? ¿Vale? Pero ¿por qué es un mensaje de ellos? ¿Cómo? ¿Toromba? O sea, el mensaje es de quien lo recibe. Punto. Por ejemplo. Ah, vale. Te refieres a... Vale, ahora entiendo. Yo sueño con mis abuelos en su casa siempre porque es un mensaje de ellos, es un mensaje de tu alma, un mensaje de Dios a través de tu alma. Que es aquí, por ejemplo, esto lo hablo cuando en el video sobre que hablo sobre canalización, ¿vale? Lo hablo mucho, ¿sí? Desarrollamos más ese tema, ¿vale? Pero, por ejemplo, es que me iría mucho de tema si me pongo a explicar eso. Toromba, me voy mucho de tema si me pongo a explicar eso ahora y no terminamos más, ¿vale? Pero lo tengo en otro video que hablo sobre canalizaciones, ¿sí? Míratelo, está en mi canal de YouTube, sí, síganme en YouTube y lo vas a poder ver, ¿sí? O sea, la respuesta a esa pregunta, Toromba, está en un video, ¿sí? Por eso te digo, pero es que, claro, es que es un tema tan complejo que necesita un desarrollo muy extenso. Bien, entonces, vale. Vamos a ir a una parte muy básica ahora también, que es la parte del criterio, ¿sí? Dice Denise, la luz azul siento que es la presencia del ángel Miguel. Dice Rini, puede ser un don el hecho de crear a un protector que me salva, hace justicia y me avisa. Uf. Sí, Jenny, es muy normal que tengas déjà vu. Ya he visto esto, eso es un déjà vu. Eso lo expliqué también en algún video, no me acuerdo en cuál, pero lo expliqué. Un déjà vu. Rini, eh, eso, a ver, más que un don, es algo que juega en contra, ¿sí? O sea, estás proyectando energía directamente, es lo que estás haciendo, ¿vale? Proyectas energía. Pero ese es otro tema también bastante complejo y tiene telita, tiene lo suyo también. Que también lo he hablado en algún que otro live sobre ese tema. Es que si vais a mi canal de YouTube hay como 90 y pico de lives ya subidos y hablamos de un montón de cosas de estos temas.
La Latis. Hola Omar. ¿Será que hay vida después de esta vida terrenal, hombre? Eso lo hablamos siempre cuando hablamos de la muerte. La muerte no existe. Y, y esta vida terrenal es una etapa de todo nuestro ciclo. Es una pequeña parte. Bienvenida, el amor de mi vida. Ya vi esto. Pero si ayuda y protege, está bien invertida la energía. Es que, Rini, ¿tú por qué te quieres proteger? ¿Para qué te quieres proteger? Porque te sientes atacada, ¿verdad? Porque te sientes atacada, te quieres proteger. Si no, no tendrías necesidad de protegerte, si no te sintieras atacada. Entonces, si te sientes atacada, ¿qué es lo que hay en el fondo? Hay miedo. Si hay miedo, hay vibración densa. ¿Se entiende? Entonces, ese sistema es tu espíritu, aprendió a protegerse de esa forma y le vale, y es muy correcta, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Que en el fondo de todo eso hay un trauma. Mira, mira, lo has dicho justo. En el abuso de pequeña y lo creé de forma inconsciente. Exactamente, es que es eso, Rini. Es exactamente eso. En el fondo de todo eso hay un trauma. Entonces, sí, tu espíritu aprendió a protegerse de esa forma. Claro. Pero ahora no se trata de seguir protegiéndome de esa forma porque lo que estoy haciendo es cargarme de densidad para protegerme. Lo que necesito es una gestión emocional sobre esos traumas, sobre esos miedos. Bien, vamos a la parte del criterio, a este último bloque sobre los criterios para diferenciar entre don y autosugestión, ¿vale? ¿Es un don o es autosugestión? ¿Vale? Lo vamos a hacer con pi, ¿sí? Ahí como una lista, como un checklist, ¿ok? Entonces, criterio número 1. Esa experiencia, ¿sí? Esa experiencia te desordena o te ordena. ¿Qué significa esto? Cuando yo estoy pues canalizando o creo que estoy canalizando o tengo un sueño o viajo al astral o tengo una proyección o salgo de mi cuerpo o tengo cualquier experiencia en la que entran en juego cualquiera o muchas de estas claris, entonces cuando tengo esa experiencia, ¿esta experiencia me está ordenando o me está desordenando? ¿Qué significa? ¿Siento ansiedad? ¿Siento miedo? ¿Siento obsesión? ¿Vale? Entonces, si siento ansiedad, si siento miedo, si siento obsesión, entonces esa experiencia me está desordenando, no me está ordenando. Entonces, eso es autosugestión. O es autosugestión o es una canalización y que mi espíritu está tan desordenado, tan opacado con traumas y emociones reprimidas, que el mensaje se está distorsionando hasta tal punto que me está dando mucho miedo, o me da ansiedad, o me obsesiono con el mensaje. ¿Sí? Porque la verdadera percepción, la verdadera intuición, el verdadero don, no te desordena, no te da ansiedad, no te da miedo, no te da obsesión, te ordena, porque la sanación ordena. ¿Vale? Ahora, criterio número 2. Esa experiencia aparece con cansancio, aparece con estrés, con insomnio. ¿Sí? Esa experiencia, ¿cómo aparece? ¿Aparece cuando estás relajado? ¿Aparece con una respiración tranquila y tienes esa experiencia? ¿O aparece siempre cuando estás en un estado quizás en la noche, en el silencio, pero en el silencio externo, pero dentro hay ruido? Si tienes dones, ¿por qué no tienes
tu isla privada, Gullo? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, Gullo. Muy, muy interesante. Pero te invito a quedarte para que entiendas que estamos hablando de dones y a qué nos referimos, ¿sí? Y luego puedas ver incluso otra vez el video grabado desde cero, que lo voy a subir a YouTube, para que puedas entender todo el contexto, querido Gullo. Buenas, Víctor, ¿qué tal estás? Hola, Luna, hasta Caracas. Bien, entonces, este sería el segundo criterio, ¿no? O sea, para saber si es realmente una experiencia extrasensorial o si es autosugestión. ¿Cuándo sucede esta experiencia? Cuando aparece desde el cansancio, aparecen, em, aparece desde por ejemplo, en la noche, en el silencio, o aparece en la tranquilidad, ¿sí? O aparece en la tranquilidad, ¿vale? Dice Becky, yo no estoy de acuerdo en algo si puede tener dones, estar desequilibrado energéticamente. Sí, sí, Becky, no digo que no. Lo que digo es que si estás desequilibrado energéticamente, eso hace de filtro a esa experiencia. O sea, como yo dije antes, no tenemos dones. Lo estoy diciendo dones porque es la forma en que nos entendemos, ¿no? Pero yo no lo llamo dones, yo lo llamo sentidos extrasensoriales, ¿vale? Que son como los sentidos sensoriales que explicamos, pero estos son extrasensoriales, ¿vale? Entonces, yo puedo estar desequilibrado energéticamente, ¿sí? Y aplicar estos sentidos extrasensoriales, obviamente, porque los tengo, porque todos tenemos. Ahí estoy. Me había quedado sin batería el otro micrófono. Bien, eso significa que pasaron 2 horas ya. Vale. Entonces, estaba diciendo que yo puedo tener eh, todos estos sentidos extrasensoriales, ¿no? Y puedo tener mi espíritu desequilibrado o mi energía desequilibrada, ¿sí? Entonces sí, tengo dones y tengo mi energía desequilibrada, ¿vale? Pero ¿cuándo yo aplico estos sentidos extrasensoriales? Cuando estoy haciendo una canalización, porque la clarividencia, para que se active, es porque hay una energía que estoy canalizando. La clariaudiencia, lo mismo, estoy canalizando esa energía. Entonces, cuando yo estoy canalizando, ese mensaje va a pasar por todo mi espíritu. Y si mi espíritu está en desequilibrio, porque la energía está desequilibrada, el mensaje llega distorsionado desde ese miedo, desde esa ansiedad, desde esa obsesión. Por eso, a ver, ¿dónde estaba lo que decía aquí Becky? O sea, tú puedes tener dones y estar desequilibrado energéticamente. Claro que sí, pero sucede esto, que el mensaje llega, digamos, distorsionado. ¿Bien? ¿Se entendió, no? Sí, no solo el ego, Marcos. No solo el ego. No solo el ego es necesario, ¿vale? El ego es una estructura necesaria. No, yo hablo de ego herido, ego protector y ego, que ego solo es ego sano. ¿El miedo está en el ego? El miedo está en el ego. El miedo es, esto lo explico siempre, el miedo base, ¿vale? El miedo base es el polo denso del amor,
¿vale? Es el polo denso del amor. El amor es una energía y como energía tiene dos polaridades, miedo y amor incondicional. El miedo es su polo denso, ¿vale? Ahora, el miedo es amor, lo que pasa que densificado. Ahora, yo, desde la dimensión en el que estoy, ¿sí? Entonces, vibro más el miedo porque la dimensión es densa. Esto también lo explico en otros muchos videos, pero no me quiero ir de tema. Bien. Vale. Luego, otro criterio. Otro criterio para saber si lo que estoy experimentando es parte de una experiencia extrasensorial o es autosugestión, ¿sí? Y aquí tengo que ver si lo que estoy experimentando, ¿vale? Es un dato breve o es una película mental, porque a veces la sugestión, ¿vale? Genera como una narrativa que intenta cerrar la incertidumbre, ¿sí? No sé si esto se entiende. La sugestión siempre va a intentar cerrar la narrativa, ¿sí? Voy a intentar darle un cierre a lo que estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque mi mente en etiqueta y quiere explicarlo, ¿vale? Quiere explicarlo todo. Ok. Luego, ¿te vuelve más consciente? ¿Te vuelve más responsable? ¿O te vuelve más especial? ¿Qué te hace sentir cuando tú tienes esa experiencia? ¿Esa experiencia te hace sentir especial? ¿Te hace sentir más especial? ¿O te hace simplemente más responsable y consciente? ¿Sí? Porque si te hace sentir más especial, pues ahí obviamente eh, es una sugestión que está desarrollando, como decíamos antes, el ego herido, ¿vale? El ego que está con una base traumática, ¿sí? Con emociones reprimidas, que está vibrando desde ahí, ¿sí? Bien, estas serían algunas preguntitas que nos pueden ayudar, ¿vale? A saber si lo que estamos percibiendo, pues realmente es una experiencia y la estoy sintiendo con alguno de mis sentidos extrasensoriales o si es una autosugestión. Vale. Bueno, familia, hasta aquí ha llegado este live de hoy, esta mañanita. Mañana a la noche, martes 20, bueno, hoy a la noche, lunes, a las 21 horas en la comunidad privada, ¿sí? Tenemos live, ¿ok? Tenemos live en la comunidad privada. Luego mañana a las 21, siempre hablo hora España, ¿vale? Hora España, 21 horas España. Mañana también tenemos live aquí en TikTok, en abierto. Y así que nos estamos viendo, ¿vale? Recuerden, síganme en YouTube, aquí también en TikTok. Síganme aquí en TikTok, síganme en YouTube, Nexus Lux. Síganme en Facebook, Nexus Lux. Síganme en los buenos. Y nos estamos viendo, ¿vale? Y si quieres aterrizar todo esto, si quieres aterrizar un poco tu caso, ¿vale? Tu experiencia personal, también ofrezco sesiones uno a uno, ¿vale? En donde podemos hablar un poquito sobre qué patrón es el que te está enganchando, qué práctica te puede regular, ¿vale? Y darte una ruta para que sigas durante 7 días, al menos en un principio, para que puedas aprender a regularte, a gestionar tus emociones y a gestionar todo tu espíritu. ¿Vale? Así que si hoy de todo este live te llevas una verdad, quiero que te lleves esta verdad. Y es que todos, absolutamente todos, tenemos dones, ¿vale? Dones. Todos tenemos sentidos extrasensoriales. Se pueden desarrollar más o menos, pero la pregunta base es ¿para qué y desde dónde? ¿Para qué lo quiero y desde dónde lo quiero? ¿Desde el ego herido o desde el ser? Entonces, si esa experiencia te ordena,
Si esa experiencia te ordena, es una experiencia, es una canalización válida, es una canalización buena, es una percepción integrada. Ahora, si esa experiencia te desordena, ¿sí? Si eso te desordena, si te da miedo, ansiedad, pues ahí se está filtrando la información a través de tus traumas, a través del desequilibrio energético. Y lo primero que hay que hacer es la regulación, regularme, ¿vale? Porque lo más seguro que si yo me regulo, voy a entender que lo que estaba experimentando era un estado emocional o una sugestión, ¿vale? Así que, familia, muchísimas gracias por haber estado aquí durante estas horitas, este par de horitas que estuvimos. Que Dios me los bendiga, me los llene de bendiciones. Vamos a saludar por aquí, como siempre. Amada Morales, Lara Olives, María del Mar, María José, Toromba, Freya, Emiluz, Solarilla, Elizabeth, Norma Energía, Alicia, Doris, Andrea, Samir, Lili, Cósmica Dama, Juana Albabay, Marlamas, Jay Kvols, Elisa Torre, Josie, Larreni, Betty, Reina Azul, Vivian, Carla Noelia, Elizabeth, Marcela, Sandra, Daisy Jiménez, Carola, El Nodo Consciente, Yadira, Katiuska, Macarena, Blanca, Lourdes Linares, Andrea Dávila, Egipcia, Edurnauta, Juliana, Ángela, Louis, Mari Domínguez, Javi DM, Constantín, Julie, Lili, Pau, Rudy, wow, cuánta gente hoy, madre mía, no paro. Gracias, gracias, de verdad, familia, de verdad, qué bonito. Heidi, Pilar, Cris, Pedro Paulina, Charlie Z, Portal, Sonia, Almocid, Cari, Sandra, Nadia, Laura González, Rosy, Eri, Hugo, Lu, Energía, Karen, Diosa Lunar, Puriatrio, Ruti, Pepi, Katy, Fito y User Giscan. Wow, y si me faltó alguien es que no me salió en la lista. Pero de verdad, muchísimas gracias por los regalitos, por dar tap tap, por compartir, por estar. Eugenia, corazón, Geni, muchas gracias por estar, por dar tap tap, por comentar, por tu presencia aquí. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Ten un lunes excelente. A los que estén en la comunidad, nos vemos en la comunidad esta noche. Y a los que no, pues nos vemos mañana si quieren. Y también, pues recuerden, YouTube, Facebook y TikTok. Nexus Lux. Bendiciones y hasta la próxima.